Dándole continuidad a los tutoriales de programación orientada a objetos, en este tutorial número 8 vamos a ver lo que es el método de captura o lectura de datos, usándolo como método de la clase como tal. Fíjense que anteriormente, ya en el proyecto que veníamos desarrollando, observamos que en el programa persona y principal persona, en el principal veíamos la captura de datos que eran asignados posteriormente al objeto. Y cada vez que yo necesitara leer un nuevo objeto, tendría que reusar o crear otras variables y luego hacer los procesos de captura para que posteriormente fueran asignados a un nuevo objeto. ¿Qué es lo que se busca en este caso? Bueno, que cada vez que se crea un objeto, él tenga sus propios comportamientos y entre ellos es la lectura. ¿Cómo haríamos? Bueno, en este caso vamos a crear un método, un procedimiento, vamos a ingresarlo acá, que nos permita tener su propia lectura de datos. En este caso vamos a llamar, colocarle aquí un encabezado, lectura de datos, para tener, es bueno documentar siempre todos los procedimientos de un programa. En este caso sabemos que es un método, es público, vamos a crearlo vacío y vamos a llamarlo leer, sin paso de parámetro. Esto va ya en función de los criterios de cada programador y el estilo, si lo quiere pasar con algún tipo de parámetro o que retorne ya sea si fue verdadero o algún valor como tal. En este caso vamos a crear unas variables auxiliares como las que teníamos en el programa principal. De hecho, vamos a copiar estas que están acá, vamos a usarlas aquí mismo y vamos a hacerlo. En este caso, vamos a aprovechar una vez y hacer alguna respectiva validación. Vamos a hacer validar la cédula. Vamos a, como es numérica, vamos a aprovechar una validación de rango. En este caso, vamos a decirle al usuario que no ingrese un valor inferior a 1. Estilos de validación existen muchos. Bueno, en este caso voy a utilizar el do while y lo voy a colocar que se ejecute todo el tiempo, donde el control lo vamos a hacer interno. ¿Qué le vamos a decir aquí a este estilo de validación? Bueno, que cuando el valor que sea erróneo, que no quiero que se acepte, se mantenga en el ciclo. Cuando el usuario ingrese un valor que el programador desea que lo acepte, que ingrese, es cuando él se va a salir del ciclo y va a continuar la programación. Vamos a copiar el procedimiento que está acá, que es X cédula, que ya lo teníamos hecho, pero en la instrucción, y lo vamos a colocar acá adentro. Le estamos diciendo al usuario que ingrese su cédula y que haga el long parse. Bueno, vamos a hacer la respectiva evaluación. Si X cédula es inferior a 1, vamos a decirle que valores mayores que 0. Y si ese valor llega a ser menor que 1, vamos a indicarle el por qué no queremos que lo acepte. Entonces le damos la información. Es bueno que interactuemos. En este caso vamos a utilizar el show message de 4 parámetros. Vamos a empezar. Sabemos que el primer caso es nulo. El segundo parámetro, como anteriormente, indicamos la información. Vamos a colocarle cédula debe ser mayor a 1. Mayor a 0, perdón. El tercer parámetro es para colocarlo en la barra del título, un mensaje. Vamos a colocarle mensaje de error. Y el cuarto parámetro es el icono. En este caso vamos a colocarle el 0 que me indica el icono de X. X es asignado como error. En el caso contrario, quiere decir que el usuario ingresó un valor que el programador desea que sea así. Y entonces rompemos el ciclo. Con break lo que hacemos es salirnos del ciclo de while. O sea que en este caso la ruptura no sería por acá, sino sería por acá. Se sale del ciclo. Posteriormente se decide hacer las demás capturas que ya las tenemos hechas anteriormente. Le decimos acá, como las teníamos en programaciones anteriores, leemos el apellido, no vamos a validarlo ni el nombre, el sexo, y hacemos la captura de este caso de este señor. Podemos hacer una validación acá del sexo. Si le decimos que el valor que ingresó no es el adecuado, bueno, vamos a decirle que es do while. Vamos a encerrarlo entre paréntesis y do while. Igualito como anteriormente, true. Aquí vamos a agregar esto adentro. Y vamos a trabajar con el char para trabajar con la cadena de caracteres. Entonces, lo que podemos hacer antes de hacer la transformación a char es que
lo podemos convertir en mayúscula. Como X valor es un string, el string tiene ciertas propiedades, entre ellas es que podemos convertir en mayúscula lo que él tiene. En este caso con la función toUpperCase le estamos diciendo que valor se convierte en mayúscula y se guarda en ella misma. Y de esta manera lo llevamos a carácter, en este caso xhecho, y podemos preguntar si en este caso xhecho es igual a, como es carácter, manejamos f o xhecho es igual a m. Si ese valor es correcto, le decimos que se salga del ciclo. En este caso la pregunta es diferente. De lo contrario, vamos a cerrarlo aquí entre paréntesis y hay un error acá también. Break. De lo contrario, le colocamos un mensaje de error muy parecido al que tenemos acá. Claro, le cambiamos la información. Le indicamos acá, se debe ingresar F o M. Mensaje de error, indicamos lo mismo y en este caso él se va a salir cuando el valor que ingresemos sea F o M. En su caso contrario, se salga de él. No validemos la fecha por el momento, ya tenemos los demás datos. Vamos ahora a proceder a mandar a guardar en el objeto como lo teníamos anteriormente. En este caso, copiamos y pegamos y hacemos unas modificaciones. Aquí estábamos fuera del objeto. Cuando estamos fuera del objeto, invocamos el objeto que estamos creando. Cuando estamos dentro de la clase, como en este caso, lo que vamos a utilizar es this, la cláusula this. Quiere decir esto, sobreescribimos y cambiamos el criterio que teníamos anteriormente. Sería sexo, almacena el sexo y la fecha de nacimiento. Posteriormente guardamos. Vamos entonces a modificar. Ya el programa principal no requiere esto, ni esto, porque esto lo va a tener su objeto. Cada vez que invoquemos el objeto, en este caso ciudadano 1, queremos que se haga su lectura, invocamos el procedimiento que acabamos de almacenar. Vamos a correrlo y vamos a hacer los respectivos errores. Por ejemplo, si yo ingreso 0 en la cédula, me aparece un error. Fíjense que lo que dijimos, el primer parámetro es nulo, el segundo, la información que yo quiero que aparezca, el tercer parámetro del JOShow panel es mensaje de error y el 0 me indica que es el icono X de error. Él sigue apareciendo a veces errores, esto es a veces mala instalación del programa, vamos a corregirlo. En este caso, ingreso un valor que es 17435,638. La persona que dijimos que era vamos a corregirlo, Alvarado, Norma, y el sexo, vamos a equivocarnos con un D, vamos a equivocarnos acá, fíjense que nos da, debe ingresar F o M, o sea, obligamos que sea F, y la fecha de nacimiento, dijimos que era 12 de octubre de 1984, fíjense que nos guarda los valores, como veníamos anteriormente en los programas anteriores, y nos indica cómo nos queda todo. De esta manera, cada vez que creamos un objeto, no tenemos que hacer la programación externa, sino que él trae su propia función. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en el siguiente tutorial. Muchas gracias.